Muy buenas. Hoy vamos a ver cómo realizar un ligero calentamiento antes de salir a caminar o a correr, ahora en cuanto el gobierno nos permita dentro de la desescalada. Contad con que lleváis un montón de días encerrados en casa. Entonces, lo principal, tomároslo con mucha tranquilidad. Calentad bien, poned los músculos en temperatura. Y desde ahí ya nos animamos, ¿vale? Dentro del calentamiento lo vamos a dividir en tres partes. Una movilidad articular, centrada en preparar todas las articulaciones corporales para el impacto de la carrera o del caminar. Unos pequeños estiramientos dinámicos, ¿vale? Donde acabaremos de poner a punto la musculatura. Y luego una pequeña parte de activación que podemos hacer dentro de casa o incluso ya podremos hacer en la calle, ¿vale? Planteando de cara a la carrera o a la caminata. Vamos allá entonces. Movilidad articular. Yo siempre comienzo de abajo hacia arriba. Importante mover todas las articulaciones para que se lubriquen y entren en temperatura. Voy a hacerlo un poquito más corto de lo que suele ser, ¿vale? Sobre 15-20 segundos cada unidad articular. Os las voy a enseñar todas para que las podáis reproducir en casa. Primero, tobillos, ¿vale? Me apoyo donde quiera, flexión y extensión. Lo dicho, 15-20 segunditos. Pasaremos al otro y de nuevo 15-20 segunditos. Vamos con un pequeño círculo a un lado. Lo mismo, 15-20 segundos y lo mismo hacia el otro lado. Y repetiremos con el otro pie, ¿vale? A un lado y luego haremos otros 15 segundos al otro. En cuanto a tobillos está, vamos con las rodillas. Rodillas bien pegaditas, abajo y arriba, ¿vale? Vamos a intentar no despegar los talones del suelo, porque así de paso estaremos calentando el tendón de Aquiles. Pues abajo y arriba, abajo y arriba. De aquí vamos a meterle un poquito de movilidad en circular, ¿vale? Ahí, lo mismo, 20 segunditos a un lado, 20 segunditos al otro. Rodillas, pasamos a la cintura. Aquí, vueltas a un lado, misma cantidad de tiempo, al otro lado. Buscamos que sea bien amplia, tanto adelante como atrás como en los lados. Aquí rotaremos a un lado y al otro. Y haremos abajo y arriba, sin que nos llegue a doler, ¿vale? Buscamos simplemente aprovechar la inercia para bajar, que se calienten un poquito los isquiotibiales, que la musculatura propia de la cadera entre en movimiento y se active. Ahí, lo mismo, 15-20 segunditos. De cadera pasamos a hombros. Sencillo. Haremos vueltas hacia adelante. Luego las haremos hacia atrás. Abriremos y cerraremos, ¿vale? Ahí, a la altura más o menos de los hombros. Ahí, tirando bien atrás. Y arriba y abajo. ¿Vale? Los hombros no tienen impacto al correr, pero sí que sufrirán a la hora de cargar los brazos. Y depende del hábito que tengamos y el tiempo que llevemos parados en casa, lo vamos a notar bastante. Codos. Círculos a un lado. 20 segunditos, cambio, otro tanto al otro lado. Meteremos también muñecas, lo mismo, a un lado y luego haremos al otro, esa cantidad de tiempo. Cuello, suave, muy amplio, hasta donde podamos sin dolor, diremos que sí. También diremos que no. Barbilla al hombro, lo mismo, máximo rango de movimiento, sin dolor. Buscamos que el movimiento sea amplio y suave. Y por último, a un hombro y al otro, bajando la oreja hasta donde podamos. Muy bien, hasta aquí el calentamiento de movilidad articular. Acordaos, 15-20 segundos por ejercicio, ¿vale? Si os hace falta y alguna parte que tengáis aún medio entumecida, podéis repetir, no hay problema. Ahora, un poquito de movimiento para que los músculos se elonguen y acaben de lubricarse bien. Vale, empezaremos con los gemelos, ¿vale? Buscamos posición de puntillas, aguanto un segundito y bajo. Ahí. Esto lo podemos hacer 20-30 veces, ¿vale? Que lubriquen bien. Con las rodillas
bajamos y subimos unas sentadillas un poquito más activas, ¿vale? Ahí. Buscamos flexión y extensión tanto de rodilla como de cadera. Cuerpo lo más perpendicular al suelo, ¿vale? Ahora haremos zancadas. Una zancada hasta tocar con la rodilla en el suelo, otra zancada, las haremos alternas, ¿vale? Vamos haciendo las alternas. Ahí. Lo mismo, meteremos 20, 10 de cada pierna. Aquí ahora, caminando hacia adelante, adelanto pie, bajo a tocarlo. Adelanto pie, bajo a tocarlo. Adelanto pie, bajo a tocarlo. ¿Vale? De esta forma elongaremos un poquito y activaremos también los isquiotibiales. Estamos hablando, recuerdo, de 20-30 movimientos, ¿vale? De cada ejercicio. Ahora, movimientos un poquito balísticos, ¿vale? ¿Qué haremos aquí? Lanzar la pierna, tocar la mano y cambiamos a la otra. Ahí. Lanzo y activo. Eso es. No debe doler, ¿vale? Cada uno hasta la altura que llegue. Si te falta abajo un poquito, si soy muy flexible, llegaré más arriba. Ahí. ¿Vale? Ahora, lo que haremos será meter movimiento. Fuerza y carga al hombro y al pectoral, ¿vale? Para que estén bien activos. Ahí. Y lo mismo arriba y abajo. Ahí está. 20-30 movimientos de cada. Y estamos. ¿Vale? ¿Qué podemos meter ya para empezar a activar? Movimientos un poquito más fuertes que vayan adaptando la capacidad cardiovascular a lo que vamos a hacer. Un pequeño skipping, ¿vale? Esto ya lo puedes hacer incluso en la calle. 30 segunditos, un skipping atrás, talones al culete, ¿vale? Ahí, que suban. Pequeños desplazamientos laterales, a un lado y al otro, y vamos cambiando. Ahí, ¿vale? Movimientos básicos, correr un poquito hacia atrás, también podemos hacerlo, ¿vale? Para acabar de activar, corremos un poquito atrás, un poquito adelante. Tras hacer todo esto, nuestro cuerpo más o menos estará preparado para un primer contacto con la actividad física. Repito, tomároslo con tranquilidad. Venimos de muchos días de estar en casa, con muy poco ejercicio o prácticamente nulo. Entonces, despacito, calentad bien, recordad movilidad articular, 15-20 segundos cada ejercicio. Lo que son los movimientos de estiramiento y demás, haremos 20-30 movimientos de cada uno. Y los desplazamientos sobre 20-30 segundos cada uno. Si os hace falta más, podéis volver a realizarlos. Después, a correr o a caminar, suave, id viendo el ritmo, id viendo cómo os encontráis, ¿vale? Y de ahí vamos regulando un poquito la intensidad en función de lo que nuestro cuerpo nos permite y lo que nos apetezca hacer. Disfrutad que ya podemos.